Los padres inteligentes aplican un enfoque particular. Comprenden que hay algo aún más crucial que ofrecer amor incondicional a sus hijos. Mientras los niños son pequeños y dependen de ellos, es adecuado darles todo lo que necesitan. Pero cuando alcanzan la etapa en la que deben aprender a ser independientes, la dinámica cambia por completo. Por desgracia, muchos padres no se dan cuenta de esta transición y terminan enfrentándose a conflictos con sus hijos, acumulando remordimientos. Pero ustedes no son así. El simple hecho de que hayan decidido ver este video indica que poseen un corazón generoso y un genuino interés en relacionarse con sus hijos de manera más comprensiva. Para quienes sienten esa inquietud, la historia que compartiremos seguramente les resultará de gran ayuda. Si este tema les resulta desconocido, al igual que a muchos otros padres, podrían acumular malentendidos en momentos clave y terminar en situaciones difíciles. Sin embargo, si se quedan hasta el final, vivirán una experiencia reveladora, notarán cómo la mirada de sus hijos hacia ustedes se torna más amable y llena de cariño. A continuación, abordaremos 3 estrategias para conquistar el corazón de sus hijos y fortalecer ese vínculo para siempre. Este video único transformará por completo la manera en que se relacionan con ellos. Les pido que presten mucha atención. Antes de comenzar, recuerden suscribirse y darle like para recibir más pronto otros videos que los acerquen con cariño a sus seres queridos. Vamos allá. La primera estrategia consiste en hacerse el distraído. El fin de semana pasado, mi hijo vino a casa con su esposa y mis nietos. Como hacía bastante tiempo que no compartíamos todos juntos, estuve ilusionada durante varios días. Sin embargo, para mi sorpresa, el ambiente se sentía algo incómodo. Saludaron y sonrieron como de costumbre, pero mi hijo y su esposa apenas cruzaron palabra ni se miraron casi en ningún momento. Antes yo habría preguntado, ¿ocurre algo?, pero esa vez decidí hacer como si no me diera cuenta. Me concentré en cuidar de los nietos, sin saber cuándo tendría la oportunidad de verlos otra vez, y les preparé en silencio una comida caliente y reconfortante. Al despedirse, mi hijo me dijo, «Mamá, lo siento mucho. Vendremos en otra ocasión». Esa frase, junto con la imagen de su espalda alejándose, quedó grabada en mi memoria. Como padres, es probable que hayan experimentado algo similar con sus hijos. Ese instante de incertidumbre cuando notas que su rostro está apagado y te preguntas si deberías preguntar qué le sucede o dejarlo estar. El impulso de saber es fuerte, pero también tienes el temor de que, al preguntar, en lugar de ofrecerles apoyo, se alejen más. Lo fundamental aquí es entender que, en ocasiones, la mejor opción es no actuar en ese preciso momento. De acuerdo con un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Seúl, lo que más agobia a los hijos adultos en su relación con sus padres es la intervención no solicitada. Sobre todo en situaciones emocionalmente complejas, las preguntas de los padres, aunque hechas con buenas intenciones, pueden percibirse como una forma de intromisión. Entonces, ¿por qué seguimos preguntando? La realidad es que el corazón de los padres siempre se adelanta. Nos invade la preocupación, le habrá ocurrido algo, estará pasando por un mal rato, y por eso, las palabras suelen salir de nosotros de manera impulsiva. Cuando notamos que nuestros hijos atraviesan dificultades, sentimos de forma instintiva el impulso de brindarles ayuda. Es una reacción natural que cualquier padre experimenta. No obstante, debido a la cercanía de la relación, hay momentos en los que debemos ser más prudentes. A veces, una palabra pronunciada sin reflexionar puede levantar una barrera invisible, y una observación hecha con la mejor intención puede terminar siendo una carga. Esto se vuelve aún más evidente cuando los hijos ya han llegado a la adultez. Mi hija, por ejemplo, últimamente muestra un ánimo muy bajo. La observo desganada y, aunque le pregunto, solo me dice que está bien. Pero si insisto, temo que se sienta presionada,
Sin embargo, si me quedo callada, me pregunto si seré demasiado distante como madre. ¿Acaso no es una preocupación que muchos de nosotros compartimos? En realidad, esto es algo que todos los padres experimentan. Quiero expresar que fingir desconocer lo que sucede no es una actitud indiferente, más bien, es una forma profunda de respeto. En vez de intervenir de manera directa en sus sentimientos, les permitimos el espacio necesario para que esos sentimientos se resuelvan por sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando alguien actúa como si supiera exactamente lo que sentimos, nuestra mente tiende a cerrarse, pero cuando alguien nos observa en silencio, nuestro corazón comienza a abrirse gradualmente. Las personas no suelen cambiar solo por palabras, sino que lo hacen cuando sus emociones están preparadas para aceptar el cambio. De acuerdo con la neurociencia, a medida que las emociones se intensifican, la actividad lógica en el cerebro se reduce, mientras que se potencia el instinto de esquivar los estímulos del entorno. Por eso, en estos instantes, lo que realmente proporciona calma a nuestros hijos no son tanto las recomendaciones o expresiones de preocupación, sino nuestra compañía silenciosa a su lado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Por supuesto, es algo complicado. La preocupación nos motiva a hacer preguntas, a intentar ayudar de alguna manera. No es sencillo quedarse en silencio. Para un padre, ver todo desde el costado puede ser increíblemente difícil. Sentimos que es necesario intervenir y, si no lo hacemos, corremos el riesgo de parecer insensibles, lo que nos genera ansiedad. De hecho, el no preguntar requiere un mayor esfuerzo que hablar. Mantenerse firme significa ser más resistentes. Sin embargo, si lo reflexionamos, el acto de contenerse no es simplemente no hacer nada, sino una manera de mostrar una profunda confianza. ¿Acaso no todos hemos pasado por algo similar? En esos momentos en los que nos sentimos tan mal que no deseamos hablar, y alguien está allí, en silencio, acompañándonos, llega un momento en que nuestro corazón se abre. Lo mismo ocurre con los hijos, los sentimientos que se experimentan antes de las palabras se graban en lo más profundo y permanecen por largo tiempo. Según investigaciones de especialistas en psicología familiar, los padres que brindan un espacio emocional a sus hijos tienen más de 3 veces más probabilidades de entablar diálogos significativos con ellos. No se trata solo de una cifra, sino de una realidad demostrada en numerosas familias. Actuar como si no supiéramos nada no implica que no nos importe, sino que es una forma discreta de dar prioridad a sus sentimientos. El amor que se expresa al no intervenir, la confianza que se fomenta al no indagar. Esta es una sabiduría que solo los padres poseen, una calidez que nuestros hijos comprenderán solo con el paso del tiempo. Y cuando ese momento llegue, lo sabrán sin necesidad de palabras: mis padres confiaron en mí y esperaron con paciencia. Aunque tomar esta decisión no es fácil, ese silencio tiene el poder de fortalecer aún más el vínculo con nuestros hijos. Ahora, vamos a abordar un tema aún más crucial. Hay un asunto particularmente sensible que genera más tensiones en las relaciones entre padres e hijos: el dinero. Discutiremos cómo manejar este tema con prudencia. Segunda parte: hacerse el que no tiene recursos. Mi hijo me mencionó que se iba a mudar a un nuevo apartamento. Le pregunté con cautela: ¿te falta algo? Se quedó pensativo por un momento y, finalmente, reconoció: la verdad es que ando un poco justo. Antes, sin pensarlo demasiado, le habría ofrecido ayuda, aunque significara un sacrificio, pero esta vez solo le respondí: nosotros tampoco estamos en una situación holgada. Estoy segura de que sabrás gestionarlo con prudencia. Unos días después, mi hijo me llamó y me comentó: mamá, he estado muy ocupado con la mudanza. Será complicado por un tiempo, pero haré todo lo posible.
Al oír eso, una sensación extraña me invadió, no era ni alegría ni tristeza, pero algo dentro de mí se conmovió profundamente. Todos los padres hemos experimentado esos momentos. El deseo de ayudar siempre está presente, pero a veces es necesario contenerlo, y eso resulta realmente complicado. Lo que antes hacíamos de manera casi automática, esa mano que solíamos extender, puede convertirse en un arma peligrosa que ponga en peligro la relación. El asunto del dinero es uno de los más delicados dentro del ámbito familiar, especialmente cuando se trata de hijos adultos. Según una encuesta realizada en nuestro país, las dificultades financieras son responsables del 42% de los conflictos entre padres e hijos adultos. Esto refleja lo complejo que puede resultar este tema. Por ejemplo, la última vez que tuve algo de dinero extra, ayudé a mi hija a comprar un coche. Ahora, me comenta que necesita mudarse, pero no tiene suficiente dinero para cubrir el pago final. ¿Cómo rechazar su solicitud sin causar daño? Probablemente hayas oído algo similar en algún momento. La realidad es que, al principio, ofrecer apoyo económico a los hijos puede ser clave para ayudarles a superar situaciones difíciles. No obstante, en este contexto se presenta un fenómeno psicológico relevante: cuando la ayuda se repite, el agradecimiento inicial comienza a desaparecer, siendo reemplazado por la expectativa. Este fenómeno es conocido por los psicólogos como adaptación. Al principio, se experimenta una gratitud profunda, pero cuando la asistencia se convierte en algo rutinario, ese sentimiento se atenúa y solo persiste la espera. De manera inconsciente, se empieza a pensar: esta vez también recibiré ayuda. A partir de ese momento, la dinámica entre los involucrados empieza a transformarse, los padres se sienten cada vez más abrumados, y los hijos, lentamente, empiezan a pedir ayuda como si fuera algo completamente natural. ¿Cuál es el problema real en este caso? Lo crucial es que, cuando esta conducta se repite, los padres no solo están proporcionando dinero, sino que están promoviendo un ciclo de dependencia. Y este ciclo se va intensificando con el tiempo, debilitando la capacidad de los hijos para ser autosuficientes, lo que eventualmente les hace daño. Por esa razón, en ocasiones es preciso actuar como si no tuviéramos lo que ellos necesitan. Esto no se trata de indiferencia, sino de una manifestación de amor que posibilita que los hijos desarrollen una auténtica independencia. Los especialistas denominan a este fenómeno dependencia adquirida. Al recibir asistencia constantemente, aprenden de forma natural a postergar sus responsabilidades y pierden la oportunidad de fortalecer las habilidades que les permiten solucionar problemas por sí mismos. Como consecuencia, los hijos no logran madurar emocionalmente al mismo ritmo, y los padres terminan cargando con una responsabilidad cada vez mayor, dando inicio a un ciclo repetitivo. Es particularmente complicado romper este patrón cuando existe una relación cercana. Cuanto más intensa es la conexión emocional, más desafiante es rechazar algo, y cuando se han establecido ciertas expectativas, alterarlas se vuelve aún más difícil. Sin embargo, si simplemente decimos no, ¿acaso no lastimaremos a los hijos? Claro, esto no implica cortar el lazo. En ocasiones, basta con modificar una palabra o el tono de voz para cambiar por completo el ambiente. Últimamente también estamos ajustados. Debemos planificar nuestra jubilación, por lo que no contamos con mucho. Nos gustaría ver cómo solucionan las cosas por su cuenta. Estas frases pueden parecer duras al principio, pero en realidad representan una advertencia valiosa que ayuda a los hijos a enfrentar el mundo tal como es. Cuando comprenden que sus padres no estarán siempre para rescatarlos, empiezan por fin a construir con seriedad su propio camino. ¿Qué sucede si continúan recibiendo apoyo sin haber atravesado ese proceso? Tristemente, vivirán con la constante sensación de carencia, y los padres cargarán con la pesada responsabilidad de brindar ayuda sin fin.
Por eso, los especialistas en economía personal recomiendan lo siguiente: la mejor forma de enseñar sobre el manejo del dinero es permitir que enfrenten y aprendan de sus propios tropiezos. Sin tropiezos menores y las lecciones que traen consigo, los logros importantes no serían posibles. Solo cuando nos abstenemos de ofrecer ayuda de inmediato y damos un paso al costado, esos hijos tan queridos empiezan a pensar seriamente en el rumbo de sus vidas. Por eso, el mayor obsequio que los padres pueden ofrecer no es económico, sino la convicción de que sus hijos tienen la capacidad de salir adelante por sí mismos. Amigos, no mostrar señales de abundancia no significa privar a los hijos, al contrario, es una de las formas más poderosas de demostrar fe en ellos. Ese gesto deja una huella mucho más profunda que cualquier mensaje de ánimo. La siguiente historia, la tercera, tal vez sea la más significativa de todas: el arte de no intervenir. Mi hija, que ya está casada, llegó sola a casa. En el momento en que abrió la puerta y entró, lo noté de inmediato. Su rostro mostraba falta de vitalidad y su manera de hablar estaba más áspera de lo normal. Claramente, algo no iba bien. En otras circunstancias, habría preguntado sin pensarlo: ¿te pasa algo? ¿Tuviste una discusión con tu esposo? Pero ese día decidí no decir nada. Simplemente le dejé descansar en paz. 2 días después, me envió un mensaje: mamá, gracias por no decir nada ese día. En serio, si alguien me hubiera hablado, creo que habría terminado derrumbándome aún más. Esas palabras se quedaron conmigo por mucho tiempo. Los padres pueden saber cómo se sienten sus hijos con solo mirarles el rostro. Poseen una capacidad única para captar su estado emocional sin necesidad de palabras. Lo notan en la mirada, en su forma de andar o incluso en la manera en que respiran. Es una especie de intuición que se desarrolla tras haber convivido durante 2 o 3 décadas. Sin embargo, ahí es donde empieza la verdadera inteligencia emocional: entender que, aunque lo comprendamos todo, no siempre es necesario expresarlo todo. Cuando los hijos son niños, interesarse, brindar explicaciones y estar pendiente de cada detalle es una forma de demostrarles cariño. Sin embargo, al convertirse en adultos, esa manera de amar necesita transformarse, y aceptar este cambio puede resultar emocionalmente difícil. El psicólogo especializado en relaciones familiares, William Doherty, lo explica de la siguiente forma. Adultos. Lo esencial en el vínculo con los hijos ya adultos es aprender a respetar su espacio emocional. A menudo, una frase que pronunciamos con el deseo de apoyar puede terminar hiriendo sus emociones, y una sugerencia pensada para reconfortar puede resultar una carga. Esto se acentúa cuando se encuentran emocionalmente drenados, ya que en esos momentos lo que más necesitan es una pausa, no palabras. Reflexiona por un instante: cuando tú mismo estás muy agotado y no quieres conversar, ¿cómo te afecta que alguien insista en preguntarte qué te sucede? ¿No te pasa que, en lugar de querer hablar, sientes más bien el impulso de alejarte? No importa cuán estrecho sea el vínculo, si la otra persona no está emocionalmente disponible, ninguna palabra bastará para reconfortarla. Incluso en antiguos textos orientales como las Analectas de Confucio, se afirma que la verdadera sabiduría consiste en guardar silencio sobre lo que uno sabe. Callar no es sinónimo de frialdad, sino una forma de mostrar consideración. ¿Y por qué es así? Si reflexionamos sobre lo que implica una conversación, quien la inicia suele marcar tanto el rumbo como el tono del intercambio. No obstante, cuando se trata de la relación entre padres e hijos, no siempre conviene que los padres tomen la iniciativa. De hecho, los progenitores que optan por esperar y permiten que sus hijos hablen primero, tienden a generar una confianza más sólida y genuina. Por lo tanto, aparentar no darse cuenta no significa ser indiferente ni adoptar una postura pasiva.
Al contrario, se trata de una decisión consciente y sensata que brinda a los hijos la oportunidad de procesar sus sentimientos y alcanzar su propio equilibrio emocional. Hasta este punto, hemos explorado 3 posturas que los padres con sabiduría pueden adoptar: fingir desconocimiento, aparentar carencia y actuar como si no vieran. Estas actitudes no deben interpretarse simplemente como tácticas, sino como manifestaciones de un amor genuino y de una comprensión profunda. Sin embargo, ahora quiero centrarme en algo aún más relevante. Hasta ahora hemos abordado lo que es preferible evitar. A partir de este momento hablaremos de las acciones que sí conviene tomar de forma deliberada. Vamos a analizar qué tipo de palabras pueden endurecer el corazón de tus hijos, qué frases podrían afectar negativamente el vínculo con ellos y de qué manera puedes modificar eso de forma eficaz. Estimados padres, cuando sientan el impulso de orientar a sus hijos, deténganse un momento y opten por hacer preguntas en lugar de dar recomendaciones. Cuando los hijos expresan sus problemas, ¿cómo reaccionan normalmente los padres? Muchos tienden a ofrecer respuestas rápidas o sugerencias al instante. Sin embargo, aunque lo hagan con la mejor de las intenciones, los hijos suelen cerrarse y la comunicación pierde calidez. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en que mi hija me llamó muy alterada tras haber tenido una fuerte discusión con alguien. Le comenté: en una discusión, nunca hay un solo responsable, seguramente tú también cometiste errores. Ella simplemente contestó: luego hablamos, y terminó la llamada. Más adelante, cuando intenté comunicarme otra vez, ya no quería tocar el asunto. Ahí fue cuando comprendí que, a pesar de mis buenas intenciones, mis palabras hicieron que mi hija se cerrara al diálogo. Si esta situación te resulta familiar, lo que estás a punto de leer puede serte de gran ayuda. Como padres, naturalmente sentimos el deber de brindar orientación basada en nuestra experiencia y con una mirada imparcial cuando las circunstancias lo requieren. El problema no radica en lo que se dice, sino en cómo se presenta. De acuerdo con una investigación en comunicación de la Universidad de Harvard, las personas tienden a involucrarse más en una conversación cuando sienten que realmente las están escuchando, en lugar de sentirse juzgadas. Esto es particularmente cierto cuando están emocionalmente vulnerables, ya que incluso el consejo más adecuado puede ser percibido como una crítica, lo que genera una respuesta defensiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? La solución es más sencilla de lo que parece. En vez de dar consejos, plantea preguntas. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo que más te costó en esa situación? Este tipo de preguntas no hace que la otra persona se sienta atacada, sino que le da la oportunidad de organizar sus emociones y pensamientos. Formular preguntas es una forma efectiva de permitir que los hijos tomen el control de la conversación. Y esto es algo que muchos padres no logran ver. En una ocasión, cuando mi hijo me contó que tenía dificultades en el trabajo, en lugar de darle una respuesta directa, solo le pregunté: ¿qué es lo que realmente deseas? Y mi hijo habló durante más de una hora. Al final, me comentó: mamá, mientras hablaba, me di cuenta de la solución. Fue entonces cuando comprendí que lo que realmente beneficia a un hijo no es ofrecerle la respuesta, sino orientarlo para que la descubra por su cuenta. En psicología, esto se conoce como la teoría de la autodeterminación. Los seres humanos, por su naturaleza, experimentan una mayor satisfacción y sentido de logro cuando toman sus propias decisiones. La verdadera madurez se alcanza cuando, en lugar de proporcionar la respuesta, los padres formulan preguntas que fomenten el pensamiento independiente. El poder de las preguntas no solo enriquece la interacción, sino que también tiene el potencial de transformar la naturaleza de las relaciones. Este enfoque contribuye a restaurar la confianza en uno mismo y fortalece el vínculo entre padres e hijos. Sin embargo, hay un aspecto crucial a considerar: no todas las preguntas son útiles. Interrogantes cerradas como ¿por qué hiciste eso?,
pueden generar reacciones defensivas. En su lugar, preguntas abiertas como ¿qué pasaba por tu mente en ese momento?, resultan mucho más efectivas. La clave está en el orden. Primero, escuchar con atención y empatía. Después, preguntar, ¿te gustaría que compartiera mi opinión? Antes de ofrecer cualquier sugerencia, es clave permitir que los hijos se expresen libremente. De este modo, estarán más receptivos y dispuestos a escuchar con una mente abierta. En las charlas con hijos adultos, la calidad de las palabras tiene mayor valor que la cantidad, y escuchar se vuelve más relevante que dar consejos. La próxima vez que tu hijo o hija comparta una inquietud, antes de presentar soluciones, pregunta, me gustaría saber qué opinas tú. Este simple gesto puede enriquecer la relación, aportando más cercanía y profundidad a la conversación. Una última recomendación: nunca pongas a tu hijo en comparación con los demás. Sin darnos cuenta, a veces decimos cosas como, esa persona lo hace tan bien. Sin embargo, para un hijo, estas palabras pueden afectar su autoestima y hacerle sentir que no es suficiente. La semana pasada, mi hijo vino a visitarnos. Pensé que le gustaría saber sobre los amigos del vecindario, así que le comenté, el hijo de la vecina fue promovido a un puesto directivo en su empresa, su madre estaba muy orgullosa. En cuanto escuchó eso, su rostro se volvió serio y se quedó en silencio por un momento. Más tarde me contó que últimamente estaba preocupado debido a los rumores sobre posibles despidos en su trabajo, y escuchar algo así lo dejó inquieto. Me quedé sin palabras. No tenía idea de eso y lo mencioné sin mala intención. Tal vez, mientras lees esto, pienses, yo también he dicho algo así en alguna ocasión. No te preocupes, la mayoría de los padres cometemos este tipo de errores. Son muchos los que lo hacen sin ni siquiera ser conscientes de ello. Yo también he caído en eso. Según un estudio reciente del Instituto de Relaciones Humanas, la comparación es la frase que más daño causa a los hijos adultos. Curiosamente, muchos padres usan estas comparaciones con el objetivo de motivar o alentar. Lo que es evidente en este caso es que la intención de los padres no es negativa. Se trata de un intento por motivar, como si dijeran, tú también eres capaz de lograrlo y se espera que el hijo ponga más esfuerzo. Sin embargo, la comparación nunca puede funcionar como una verdadera fuente de motivación. Lo que los hijos perciben es, no eres suficiente. No estás a la altura de mis expectativas, lo que genera solo frustración. Reflexiona por un momento, cuando has atravesado dificultades, ¿cómo te sentiste cuando alguien te comentó, otras personas manejan mejor estas situaciones? ¿Te sentiste aliviado o, por el contrario, más frustrado? La verdadera motivación que impulsa a un hijo no proviene de la disciplina dura, sino de la mirada que lo acepta tal como es. La comparación no genera impulso, sino que se transforma en un discurso destructivo que debilita la autoconfianza. Cuando mi hija estaba atravesando un momento difícil al prepararse para ingresar al mundo laboral, procuraba evitar hablarle de otros jóvenes. En su lugar, le decía simplemente, me siento agradecida y orgullosa de ver todo lo que estás haciendo por mejorar. Y, para mi sorpresa, eso la inspiró a esforzarse aún más. Queridos padres, vuestros hijos ya son conscientes de todo. Se dan cuenta de que sus amigos han logrado más, que sus compañeros han avanzado a un ritmo mayor. Están bajo una presión constante de compararse, ya sea por las redes sociales o en otros contextos. Si, además, sus propios padres los comparan, terminan sintiéndose fracasados, incluso en su hogar. El psicólogo Alfred Adler afirmó que todos los problemas humanos se originan en las comparaciones. Y esas comparaciones hechas por los padres dejan marcas aún más profundas, ya que provienen de la relación que debería ser la más confiable. Si realmente deseamos lo mejor para nuestros hijos, primero debemos aprender a reconocer, antes que a comparar.
Cuando apreciamos el recorrido que han hecho y valoramos quiénes son, es en ese momento cuando se abren genuinamente. ¿Qué tipo de palabras pueden empoderar a un hijo? El reconocimiento, no la comparación, comienza de esta manera. Creo que la decisión que tomaste es muy acertada o sin importar el resultado, me llena de orgullo ver todo lo que estás invirtiendo en tu esfuerzo. Estas palabras no causan vergüenza, por el contrario, refuerzan su impulso interno para seguir creciendo. Claro, en el fondo de los padres siempre existe algo de impaciencia, y si no hay ningún cambio aunque hable de esta manera, ¿por qué nuestro hijo actúa así cuando los demás lo hacen tan bien? Esta inquietud con frecuencia nos lleva a hacer comparaciones. Sin embargo, cuando eso ocurra, haz una pausa y reflexiona, ¿lo que realmente quiero comunicar contribuirá al desarrollo de mi hijo o, por el contrario, creará una barrera en su interior? Desde hoy, hazte un firme propósito, no hagas comparaciones. No te limites a notar cuando tu hijo alcanza un logro evidente, sino aprecia también todo el esfuerzo detrás de ese camino, en el que, pese a las caídas, se levanta una y otra vez. Eso es lo que realmente significa apoyar, y esa es la verdadera esencia de ser un buen padre o madre. Con solo una palabra de ánimo, puedes darle el impulso necesario para seguir adelante con confianza. Hoy hemos discutido 3 enfoques para fortalecer el vínculo emocional con tus hijos. No se trata solo de técnicas, sino de gestos genuinos de cariño. También hemos resaltado la relevancia de elegir las preguntas en lugar de las críticas y el valor del reconocimiento frente a la comparación. Todo esto se enlaza en un principio común: si realmente amas a tus hijos, en ocasiones es necesario tener la valentía de dar un paso atrás. Un sabio de Oriente expresó alguna vez: el amor genuino no se trata de poseer, sino de otorgar libertad. A veces, ofrecer momentos de silencio, brindarle la oportunidad de resolver sus propios desafíos y permitirles espacios para reflexionar en solitario, podría ser la verdadera esencia del amor. Les agradezco profundamente por estar con nosotros hasta este punto. Si han llegado al final de este video, es porque sienten un amor inmenso por sus hijos. Tal vez no sean plenamente conscientes de lo valioso y hermoso que es ese amor. En ocasiones, cuando los hijos se distancian o no comprenden nuestros sentimientos, sentimos dolor y decepción. Pero no pasa nada. Esos pequeños ajustes que haces hoy, si se suman con el tiempo, algún día regresarán a ti convertidos en una llamada inesperada o en una mirada llena de ternura. El amor de los padres no se extingue, simplemente adopta nuevas formas para manifestarse. Cuando hablamos en exceso, el mensaje se distorsiona y al dejarnos arrastrar por los sentimientos, la autenticidad puede desvanecerse. Por eso, en ocasiones, la muestra más profunda de cariño hacia un hijo no está en lo que se dice, sino en la espera tranquila y sin palabras. Algún día, tus hijos también llegarán a entenderlo. Espero que este video te haya resultado útil. No hay padres que sean ideales, solo hay quienes están en constante aprendizaje y crecimiento, buscando fortalecer su vínculo con sus hijos. Me encantaría seguir compartiendo reflexiones sobre la vida y el envejecimiento. Te invito a dejar tus vivencias y opiniones en los comentarios. Tu historia podría ser de gran inspiración para alguien más. De todo corazón, gracias por brindarnos tu tiempo y acompañarnos hasta el final.